Bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Eh, Agradecemos al Creador Infinito por esta ocasión que nos permite llegar eh, y sobre todo por la oportunidad de entrar a un nuevo ciclo de estudio de Torá, eh, donde esperamos con su fuerza poder compartir enseñanzas que no hemos compartido el año anterior y poder iniciar un ciclo nuevo con nuevos secretos, nuevas enseñanzas. En este año vamos a tener la compañía de Miguel Villalobos. Él es de acá de la ciudad de la ciudad de La Unión, de Chile. Entre La Unión y Valdivia hace su oscilación siempre, pero él está radicado en La Unión. Eh, las enseñanzas con Miguel van a ser de los Midrashim, todos los jueves a las 8:30 de la tarde, que es un nivel que va más allá de la letra de la Torá, y Miguel va a estar dando enseñanza respecto del Midrash y irá a sacar temas que se tocan en la porción semanal. Así que antes de dejarlos con él, quiero hacerles saber de que las personas que tengan dudas, tengan preguntas, las pueden realizar al final de la clase para no interrumpir su fluir. Así que tengan un cuaderno, tengan un lápiz, aguanten las preguntas. eh, Así no interrumpimos a Miguel en su exposición. Así que al final de la clase se realizan las preguntas y la idea también es que las preguntas que se hagan eh, sean en relación a lo que Miguel expuso, ¿ya? Para no irnos por otros caminos y ni tampoco alargar tanto el tiempo. La idea es ser preciso y si hay preguntas que sean de acuerdo a lo que Miguel enseñó en la clase, ¿ok? Así que Hashem te bendiga, Miguel, te ilumine, te dé gracia y, y ya queda en este lugar para tu exposición. Bien, muy buenas tardes a todos. Eh, Me presento primeramente como primera clase. Mi nombre es Miguel Villalobos. Como decía, ya varios me conocen. He estado un buen tiempo ya, como 2 años ya en los secretos. Y con el afán de aprender y, y cuando uno aprende también, como aquella vasija, también quiere entregar. Así que el deseo, están las ganas de poder participar con ustedes. No, no con la intención de querer sobresalir de los demás, sino que yo también soy estudiante como ustedes y para aprender más y más. Entonces, es la clase Midrash Bereshit, ¿cierto? Correspondiente al año 5183 que estamos comenzando. Ya pasamos la última parashat, ahora estamos dando inicio a una nueva, por decirse, comienza un nuevo ciclo de enseñanza, ¿cierto? Con los secretos del cielo, con nuestro maestro. Y a mí me ha tocado hablar sobre el Midrash. Todos conocen, la mayoría son lectores del Midrash, pero también es bueno ir hablando y dando datos porque si Hashem permite esta enseñanza, pronto se extenderán a aún más personas. Entonces van a haber personas que no conocen de esto y les va a servir. Entonces, como introducción, vamos a primero ver lo que es el Midrash, lo que son los Midrashim, que es el término plural para hablar del Midrash. Entonces, sabemos bien claro que la Torá
tiene 4 niveles de interpretación, ¿cierto? El Pardes, que es bien conocido, que significa paraíso. Y este nivel de enseñanza está como en el tercer lugar, en el nivel anterior al nivel Sod, que es el más elevado, el alma de la Torah. Pero este en sí, esta enseñanza o esta extensión de la Torah, que es Torah oral, la tenemos que ver con mira a poder fortalecer nuestra capacidad de aprendizaje, porque el Midrash está, fue escrito oral, como le vuelvo a repetir, y, y no es el todo de la Torah, sino que, como les decía, hay un cuarto nivel, que es el nivel Sod, el cual es el que verdaderamente es el destino de la Torah, en lo que uno tiene que llegar a ese nivel y comprenderlo. Hay otro nivel que muchas veces no se habla, pero es el nivel que lo va a traer el Mesías en sus tiempos. Y a ese nivel es el que nosotros debemos prepararnos con todo esto que estamos aprendiendo para poder algún día cuando lo sea dado, o quizás algunos ya lo tienen, porque el espíritu de Mashiach ya está, siempre ha estado. Entonces, ese es el nivel que cuando sea la manifestación total de Mashiach, será el nivel que nosotros todos hablemos. Entonces, dice, ¿qué son los Midrashim? El término Midrashim proviene de la raíz hebrea Drash, ¿cierto? Que es el tercer nivel, como les decía, de interpretación. Acá, investigar. Investigar significa buscar, ¿cierto? El Midrash es una exposición de los Pesukim, o sea, de los versículos, eh, de la Torá, en la que los sabios han indagado minuciosamente en las profundidades de cada pasuk, o sea, cada versículo, palabras entre letras para dar con el verdadero significado interno de la Torá oral. Según la tradición rabínica, las palabras de la Torá pueden ser interpretadas en distintos niveles de comprensión, todos ellos con verdad, puesto que el Creador moldeó de tal forma, escrito, que en cada una de ellas encontraremos significado oculto, ¿cierto? Y así permitiendo variados niveles de interpretación, lo que les estaba diciendo anteriormente. Se dice que los 4 niveles de interpretación lo podemos ver reflejados en capas, ¿cierto? El, el ejemplo de una naranja, por ejemplo, usted puede ver una naranja por fuera, pero usted pues, solamente por conocimiento sabe que obtiene jugo de la naranja, ¿cierto? Pero para poder llegar al interior de aquella naranja, a poder aprovechar todo el, lo interno de lo que contiene una naranja, tiene que pasar por capas, o en este caso en una naranja son cáscaras, ¿cierto? Tiene una cáscara externa, luego hay una membrana blanca, el cual no es muy agradable comer, y, y ahí luego hay otra membrana un poco más delgada, ya casi como una última piel, y luego viene el zumo, que es el cual se obtiene el jugo. Entonces, para poder llegar al jugo de la naranja, tenemos que traspasar todas esas capas. Y así mismo, la Torá, ¿cierto? La que fue dada antes de la creación, ¿cierto? Es también por capas, por niveles de interpretación. Y por lo general nosotros siempre, cuando leíamos la Biblia, porque siempre teníamos la Biblia, o al leer la Torá solamente, está disfrazada de la primera capa, que es la capa literal. ¿Sí? Luego después viene lo alusivo, después el Midrash, en el cual estamos ahora, y luego el Zohar, que su libro principal es el Zohar. Entonces, al, al saber todo esto, ya podemos tener una noción de cómo poder indagar en todas estas enseñanzas. El origen de los Midrashim, según el rabino
Moshe Haim Lusato, dice que Hashem dictó a Moisés todo el texto de la Torá desde la primera palabra, o sea, Bereshit, ¿cierto? En la parashá que estamos, ¿cierto? Hasta las últimas palabras que aparecen en Bamidbar, y al mismo tiempo proporcionando explicación oral detallada del texto que él estaba dictando, ¿cierto? El texto escrito constituía meras notas, ¿cierto? Breves alusiones a la Torá, pero sin embargo advirtió a Moshe, ¿cierto? A Moisés, como le conocimos popularmente, ¿cierto? Que no poner de escrito la Torá oral, ¿cierto? Moshe y los sabios de Israel de ese tiempo, ¿cierto? Cuidaron de preservar los escritos de la Torá, sino también la explicación oral de los mismos fue estudiada y transmitida de generación en generación. Esa fue la transmisión oral, ¿cierto? Que podemos conocer que no era escrita, sino que fue pasada de generación en generación solamente en el pueblo de Israel. Entonces después, luego de las persecuciones, ya ha pasado los tiempos y los sufrimientos que el pueblo judío padecía, ¿cierto?, a manos de los romanos en ese tiempo, afectaba su tranquilidad mental, ¿cierto? Y el poder de concentración y la Torah oral corrió de ser olvidada en las mentes de ellos. Así como cuando fue la deportación a Babilonia, ¿cierto? Los, los babilónicos le daban otras enseñanzas a los israelitas para que ellos olvidaran su esencia, las costumbres de ellos, pero hubieron muchos fieles que sí retener esta sabiduría en sus mentes, ¿cierto? Y, y lograron después salir adelante con las enseñanzas del Eterno. Los líderes en esos tiempos decidieron que dicho conocimiento no podía ser conservado únicamente de la memoria, ¿cierto? Como hicieron sus antepasados. Por tanto, aplicaron una regla siniática, ¿cierto? Transmitida por Moshe, lo cual autorizaba a los sabios y líderes de esta generación a tomar medidas de emergencia con el fin de asegurar la supervivencia de la Torá. En varios volúmenes escritos, estos escritos contenían principios morales e ideológicamente profundos que ya estos escritos podían ser usados por estudiantes de carácter impuro, ¿cierto? Ese era el temor. Por eso Hashem también codificó la Torá para que estudiantes que sean impíos no los mal usaran, ¿cierto? Los sabios temían que cualquiera que no estuviese guiado por el temor divino y que estudiara la verdadera ética de la Torá podía distorsionar su real significado. Y así los futuros de estas explicaciones, el Midrashim, ¿cierto? También fueran ignorantes, seguramente sacarían deducciones erróneas del texto, como se hace normalmente. Eso lo vemos muchas veces que la gente, según su corazón y por no entregarse a las enseñanzas verdaderas, distorsionan las sagradas escrituras. Entonces los sabios decidieron poner por escrito las enseñanzas morales de la Torá, pero mediante un código secreto, que solo sería comprensible para aquellos que poseyeran la clave del código maestro. Por lo tanto, disimularon dichas enseñanzas morales divinas en Midrashim, en cuentos, adivinanzas, parábolas y proverbios. Esto revela a los estudiantes que el texto literal de los Midrashim es solamente una investidura exterior, como la capa, ¿cierto? La penúltima capa, ¿cierto? Antes de llegar al Sod, al, al, al alma de la Torah. Como una piel, ¿cierto? Como un ropaje, cubriendo su verdadera esencia y alma. Si alguien lo leyera sin estar familiarizado con el código maestro, eludiría su verdadero significado. Entonces, ese en modo de introducción en lo que es el Midrash, los Midrashim. De eso se trata y a lo largo de todas las clases
Hashem lo permita, vamos a ir viendo los conceptos, porque cada parashá tiene varios temas, varios conceptos, y, y en esta ocasión el concepto que decidí dar es uno que aparece como primero en el Midrash de Bereshit, que es lo que precedió a la creación del universo, ¿cierto? Antes de crear el universo, Hashem concibió 7 cosas, 7 conceptos fundamentales para el funcionamiento del mundo, ¿cierto? Antes de que él creara todas las cosas, todo lo que vemos, incluso hasta nosotros mismos, él hizo 7 cosas, 7 conceptos fundamentales. El término concepto significa que es una representación mental de un objeto. Y quiere decir eso que como decimos que esto es Midrash, todos los conceptos están disfrazados con algo. Por ejemplo, eh, usted quiere dar a conocer algo profundo, usted le pone un nombre que sea como alusivo a lo que va a hablar. Entonces, estos 7 conceptos son, en primer lugar, la Torá, ¿cierto? De la cual extraímos toda esta enseñanza, es como la base la base de toda la enseñanza, ¿cierto? Es el piso, ¿cierto? La primera cáscara, la primera capa de las enseñanzas que Hashem le entregó a Moshe en el Sinaí, ¿cierto? Así todo, él también le dio la Torah oral y todos los demás escritos, pero se le permitió solamente escribir la Torah. El resto era oral. Después, con el tiempo, como le expliqué en la introducción, se fue dando el escribir la Torah oral y todo lo demás, Talmud, la Gadá y todo lo que conocemos como textos de referencia o extensiones de la Torah, complementos, reafirmaciones, así como los profetas, los escritos, ¿cierto? Todo lo que compone la Tanakh también. Entonces, eso fue el primer concepto, ¿cierto? El cual yo creo que en el concepto que más vamos a hablar en esta clase, porque son 7 y me podría hablar de todos, pero ocuparía demasiado tiempo. El segundo sería la Techua, que conocemos muy, muy bien, que las clases que nos ha impartido el maestro, que comúnmente le traducen como arrepentimiento, pero nosotros conocemos realmente el significado que es de volver a la esencia que éramos antes, de volver al creador. Más que todo eso es lo que es el real significado de la Techua. El, el Midrash dice que sin Teshuvah no habría vida en la tierra. Se necesita tener el volver a lo de antes para poder estudiar la Torah. Una persona que no ha hecho Teshuvah difícilmente podrá comprender las enseñanzas porque son cosas que no son de este mundo. Por eso que todo esto, lo que precedió a la creación, se creó en el infinito, porque era algo que no se podía concebir en este mundo físico, sino que venía de allá de la eternidad. Entonces, por eso la persona que llega a esto, a estas enseñanzas tiene que hacer teshuva. Si no, estaría perdiendo su tiempo, no vería todo con la forma que se debe ver, estaría cuestionándose, así como muchas de nosotros lo éramos antes. Todas las cosas las veríamos como hereje, las veríamos como nada si no tenemos Teshuvah. El tercer concepto es el Gan Eden, que traducido es paraíso, ¿cierto? También conocemos que el Gan Eden le decimos jardín del Edén, ¿cierto? Normalmente o popularmente se le dice así, pero no es un jardín con florcitas y con árboles como lo dice la Torá en el cuento, ¿cierto? Porque es como
en la interpretación es una dimensión espiritual en la cual está todo, para poder acceder a estos secretos, nosotros tenemos que acceder al Gan Eden, ¿cierto? Y eso lo hacemos, lo hemos visto en clases con el maestro, en el Sefer Yetzirah, accediendo con meditaciones cabalísticas, ¿cierto? Entonces, eh, todo esto que ya llevamos tres conceptos y con esos tres ya tenemos, es como el comienzo del, para poder aprender, para poder sumergirse en estas enseñanzas que son tan maravillosas que yo personalmente agradezco a Hashem del poder haberme atraído a estas enseñanzas. Sabemos que Hashem no atrae a nadie si que en él no existe el deseo. Y todos ustedes y yo somos privilegiados de haber tenido ese deseo de poder llegar a estas enseñanzas y que hoy en día sepamos todo lo que, lo que sabemos, es algo maravilloso. Entonces, el cuarto concepto es el Geinom, ¿cierto? O Geinam, que también se le dice, que es traducido del infierno, ¿cierto? Todos creemos que, o creíamos, ahora ya no, gracias a Hashem, gracias a la enseñanza, que el infierno no es algo físico, me refiero a un lugar de tormento que a lo mejor tiene una forma de lago, no sé, una lava, algo que te estén pinchando con una horqueta ahí, sino que el Geinom está en nuestra propia carne, en nuestro propio interior y se vive aquí en vida. Todo lo que es pleitos, lamentos, cosas que están mal en nuestra vida es como vivir en un infierno. Así que ni siquiera hay que esperar a que te enjuicien para vivir el infierno o que llegue el día del juicio y a unos para allá y otros para acá. No, no se concibe así en la enseñanza que Hashem ha repartido a los judíos o al pueblo de Israel, ¿cierto? Porque el pueblo de Israel sabemos que no es la etnia, no es el lugar físico, no es la tierra, sino las personas que han accedido aquí con conciencia a las enseñanzas del reino de Dios. Y el quinto concepto que presidió la creación del universo es el Kise Hakabau. No sé si lo pronuncio bien. Kise Hakabau. Ahí está. Algo así, ustedes entenderán. Ese significa el trono celestial de la gloria. Y el trono también, tampoco es que sea una silla grande, está alguien con barba larga, aunque todos esos son códigos, ¿cierto? Pero también se dice que en Isaías dice en una parte que el trono, el trono somos nosotros mismos. Y entonces nosotros mismos, nuestro interior, nuestra alma, tiene que estar limpia, tiene que estar, por decir así, apta para que more, para que Hashem se siente en ese trono. Y ya accediendo a todo lo anterior, por eso no casualmente están en ese orden, de tener la Torá, de tener Shua, de poder acceder al Gan Eden, de tener conocimiento del Geinom, para que el trono sea puesto en nuestra mente, ¿cierto? Entonces, de eso se trata más o menos lo que es el trono de gloria, el trono celestial. El sexto concepto es el Beit Hamidash, que es el templo sagrado de Jerusalén, ¿cierto? Jerusalén, el cual también es interno, porque Shaul de Tarso dijo, nosotros somos templo y morada del Eterno, ¿cierto? O del Espíritu. Pero también se hizo eh, físico. Podemos ver en la historia de la Torá que existió un templo, de hecho existieron dos templos que fueron destruidos. Y también ahí moraba la Shejinah, la Shejinah, perdón, la presencia divina en el templo. Antiguamente era un templo, el cual lo andaban trayendo en el desierto, ¿cierto? Lo trasladaban de lugar en lugar, pero luego propuso hacer un templo, ¿cierto? Y su hijo Salomón, el que lo construyó. Entonces, en ese templo moraba la presencia divina, la Shejinah. Entonces,
eh, como ahora, después del tercer templo, ya vamos a hacer nosotros en unificación y tenemos que trasladar el trono, ¿cierto? La Torá, todo el Gan Eden dentro de este templo que no es hecho con cosas de esta tierra, sino que es algo glorioso, algo celestial. Y el último, el concepto que yo creo que es uno de los más importantes, que todos son importantes, pero es como la finalidad de todo esto es el nombre del Mashiach, ¿cierto? Es el destino, es el propósito en donde nosotros, es como nuestra dirección, por decir, a lo que vinimos, ¿cierto? Uno de los propósitos de venir a esta tierra es reparar, ¿cierto? Ayudar a la reparación de la vasija primordial, ¿cierto? De Adán, ¿cierto? Adán Kadmon, el prototipo de hombre que somos nosotros también. Reparar todo eso, elevar las chispas, ¿cierto? Para poder reparar esa vasija, pero y para que en el tiempo de Mashiach seamos uno solo, seamos unificados en él, ¿cierto? Entonces, esos son, en resumen, los siete conceptos que, que precedieron la creación, ¿cierto? Y ahora le voy a dar otro breve repaso a cada uno de los que pasamos de las siete creaciones en particular. Se sabe que son vitales para la humanidad, ese es el propósito. Cada una de estas cosas son vitales y que por lo tanto debieron ser concebidas antes de la creación, como les decía, porque no se podía concebir en este mundo. El mundo, ¿cierto?, fue creado solamente con el objetivo de estudiar Torah y cumplir sus dictámenes o sus preceptos. Ese es el propósito con que se creó el mundo. Teshuvah fue concebida para mantener su existencia. Un mundo sin Teshuvah perecería inevitablemente a los ojos del juicio de Hashem. O sea, si los cayera el juicio sin Teshuvah, dejaríamos de existir. El Gan Eden fue concebido a fin de asegurar una recompensa para los justos. Esa es la recompensa para todo aquel que sigue estas enseñanzas. El Guinao fue concebido a fin de dar castigo al malvado. Esa es es normalmente. Toda aquella persona que hace acción tiene que de alguna forma, eh, por decir así, pagar lo que ha hecho. Pero nosotros como somos seguidores de los secretos del cielo, nos podemos saltar esas cosas mediante las enseñanzas que nos ha impartido las fiestas, ¿cierto? Cuando hacemos fiestas hay energías que pueden saltear todas estas cosas, y también con el Shabbat, también con lo que con las meditaciones cabalísticas, ¿cierto? Cuando meditamos en nombre de Dios, podemos intervenir en lo que, en el ataque de la fuerza de la creación, ¿cierto? Y todo eso eh, es gracias a la enseñanza. Por eso es que una persona que no aprende estas cosas o no se mete en estas enseñanzas, el universo actúa en ellos como piloto automático, como siempre dice nuestro maestro. O sea, le llegan todos los ataques y a veces no se da ni cuenta y está ahí todo eh, eh, bombardeado, ¿cierto? Entonces, gracias a Hashem nos evita cosas porque tenemos las herramientas que Hashem nos ha dado. Y todas estas cosas que se, que se dieron antes de la creación son herramientas para nosotros. Entonces, el trono celestial de la gloria, ¿cierto? Fue concebido antes del universo a fin de manifestar la gloria de Hashem en el mundo. Tenía que haber un lugar divino para que pueda manifestarse la gloria o la presencia divina para que nosotros podamos conocer. El lugar donde moraba la Shejinah o la divinidad, ¿cierto? Permanentemente era el Beit HaMikdash. Por lo tanto, el concepto de Beit HaMikdash fue concebido como una visión para la creación. El objetivo final de la humanidad es llegar a los días del Mashiach, por lo tanto, el nombre del Mashiach debe ser formulado aún antes de la iniciación. Eso a lo, a lo, a lo concerniente a
a los 7 conceptos que habla de lo que precedió a la creación, ¿cierto? Entonces, siguiendo más adelante, les dije que más hincapié le iba a dar a lo que es la Torah, ¿cierto? Que era como el primer concepto que, que fue creado antes de la creación. Entonces la Torah fue el primero de estos 7 conceptos, ¿cierto? Que precedió a la creación. ¿Por qué esto fue necesario? Se dice que la Torah dice que ella misma dice, porque aquí hay otra cosa que la Torah con sus preceptos, ¿cierto? Con los 613 preceptos, alude al cuerpo humano. Ya lo hemos visto en otras clases que hay unos que evocan a los 365 días del año, ¿cierto? Y el otro a los tendones, a los ligamentos, al cuerpo, ¿cierto? Por eso también se le llama a la Torá un hombre con aliento de vida. Entonces nosotros debemos ser como una Torá para poder entregar las enseñanzas a los demás. Entonces dice que la Torá dice la Torá habla. Lo, lo hermoso de esta enseñanza es que la Torá nos habla a nosotros. Dice, yo he servido como el arquitectónico, o sea, el constructor en la construcción de este mundo, ¿cierto? Si el constructor, y aquí vamos a ver una parábola, ¿cierto? Que está aquí en el Midrash, y esto es maravilloso que tiene el Midrash que nos cuenta por medio de objetos. Dice, si un constructor erige una casa sin consultar a un arquitecto, sabemos lo que es la función de un arquitecto, es el que hace todos los planos, él traza las líneas, hace las medidas, hace el diseño de la casa, ¿cierto? El constructor es el que construye, es el que lleva a cabo la- el trabajo, ¿cierto? En el nivel SOC que aprendíamos que el constructor, el que inventa todo el arquitecto es Jochma, ¿cierto? Jochma, y el que hace la construcción es Binah, ¿cierto? Tienen en común acuerdo ahí para hacer. Dice, si un constructor erige una casa sin consultar a un arquitecto, ¿cómo será el producto final? Ya se imaginará. Si una persona que no tiene conocimiento en plano ni nada de eso, o en diseño, difícilmente puede levantar una casa. Haría cualquier cosa menos una casa. Eso pasa acá en cada una de las personas que no tienen este conocimiento. Entonces, la casa podría carecer de puertas, ¿cierto? De ventana o escalera necesaria. Podría cometer un error en la viga básica, ¿cierto? La que afirma todo, y de manera que la casa se derrumbaría poco tiempo después de su terminación. Por lo tanto, cada construcción debe estar precedida por un proyecto, ¿cierto? Un proyecto de construcción de un arquitecto. El primer paso en la construcción es el plano completo dibujado, ¿cierto? Por un arquitecto, incluyendo cada división, entrada, salida, claro, todo lo que lleva una construcción. Luego el constructor, siguiendo el proyecto de la construcción, lo convierte en una realidad. Siguiendo eh, ¿qué diagrama fue construido el mundo? O sea, según qué dibujo, por decir así, según qué esquema. La Torá dice, yo fui el plan maestro de Hashem en la construcción del mundo. Hashem me tuvo frente a él durante los 6 días de la creación. Miró el paso 1:1, ¿cierto? Que dice Bereshit, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y así creó el cielo y la tierra. Miró las palabras y dijo la luz. No dijo yo hago la luz, sino que a la misma hágase la luz. Y cumplió con las palabras mediante la creación de la luz. De esta forma, siguiendo las palabras de la Torá, paso a paso, a lo largo de la creación, formó el universo conforme al plan estipulado por la Torá, ¿cierto? Por el arquitecto. Realidad del creador. Aquí hay otra parábola que es de una situación, ¿cierto? De Rabí Joshua con el emperador Adriano, ¿cierto? Un emperador romano.
Entonces llega el emperador Adriano y le pregunta a Rabbi Yehoshua, le dice, ¿el mundo tiene un amo? Pues un dueño, ¿cierto? Entonces Rabbi Yehoshua le dijo, por supuesto, ¿acaso pensó usted que el mundo podría existir sin un dueño? Sabemos que siempre alguien tiene un dueño. Si hay un auto, usted no va a llegar a ver, va a haber un auto estacionado en la calle y usted va a poder tomarlo así como si nada porque no tiene dueño. Sabemos que ese vehículo o ese carro, como le llaman en su país, tiene un dueño. Entonces lo mismo es en cuanto a este mundo, no es algo que no sea de nadie. Entonces dice, entonces, ¿quién es su amo? Hashem es el creador del cielo y la tierra. Pero Adriano insistía, si esto fuera verdad, decía y insistía, ¿por qué no se revela varias veces al año a su pueblo para que le teman? Ni siquiera sabía que siempre se revela, aunque no lo vemos físicamente, pero él se revela. Entonces, eso sería imposible, contestó Rabbi Yehoshua, en cuanto físicamente, porque es, quería ver, siempre la gente quiere ver señales con estos ojos, quiere ver, quiere palpar, pero todo esto es una ilusión, todo esto de la carne, de la tierra es una ilusión. Lo verdadero es espiritual. Entonces, porque dice Shemot, o sea, Éxodo como le conocemos, dice, ningún hombre puede verme y vivir. O sea, su presencia no lo dejaría vivir. No creo eso, dijo enojado Adrián. Nadie puede ser tan grandioso como para que fuese imposible siquiera mirar. Y Rabí Yehoshua se fue. Más tarde, el mismo día, pero al mediodía, volvió y le pidió al emperador, estoy listo para Hashem, anunció. Curioso, Adriano lo siguió al jardín del palacio. Mira, le dijo, mira directamente al sol. Allí descubrirás a Hashem. ¿Qué? Le contestó él, enfurecido. ¿Sabes lo que estás diciendo? Todo el mundo sabe que es imposible mirar directamente al sol y más si es mediodía, en donde el sol está en todo su esplendor. Entonces le sonrió y dijo, fija tú en tu propia afirmación. O sea, date cuenta lo que acabas de decir. Tú admites que nadie puede fijar la mirada en el sol a plenitud cuando está en su apogeo o en su cenit, en donde calienta más o donde está más brillante. Sin embargo, el sol es uno de los sirvientes de Hashem y su gloria es solamente una millonésima fracción del esplendor de Hashem. Sabemos que el sol es grandioso, en muchas culturas lo ven como un dios, pero no es el todo, sino que él dice aquí el Midrash que es sirviente de Hashem, es alguien que le sirve. Incluso nosotros sabemos que está representada por una de las sefirot, el sol también, de una de las dimensiones. Entonces, eh, pregunta, ¿cómo piensas que la gente podría mirarlo a él y sin embargo él prometió que llegaría el día cuando solamente él será exaltado y su grandeza aceptada por todos? Entonces, en cuanto a eso, el Midrash dice que, o da a conocer estas parábolas para entender lo que es todo lo que es la creación, ¿cierto? Todo lo que Dios ha creado. Incluso sigue creando en nosotros. Otra parábola dice que esta ya sería la última y ya para como ir casi finalizando esta clase que a modo personal me ilusiona mucho, me llena de mucha emoción de poder estar con ustedes, pudiendo dar estas enseñanzas. Ya como ser como la primera clase, eh, me ha costado un poco, pero yo creo que con el tiempo Hashem va a ir dando sabiduría. Le preguntó una vez a Rabí Akiva, ¿quién creó el mundo? Hashem, contestó Rabí Akiva.
Pruébalo, le dijo el apícoro. Lo estaba poniendo en una situación. Entonces Rabí Akiva contestó, lo único que dijo, vuelve mañana, que tiene que haber sido incómodo para que el hombre que le diga, que no le dé una respuesta, pero sí que vuelva mañana. Pero él como quería la respuesta, sí volvió. Dice, cuando el hombre volvió al día siguiente, Rabí Akiva le preguntó, ¿qué llevas puesto? Una túnica, le respondió. ¿Quién la hizo? ¿El tejedor? O el sastre, diríamos hoy en día. Y no te creo, dijo, pruébalo, exigió Rabí Akiva. Esto es ridículo, se enojó el hombre. Dijo, ¿acaso no te das cuenta por la tela y el diseño que un tejedor la hizo? Dijo este hombre. ¿Y tú no te das cuenta que Hashem creó el mundo? Después que se fue el apícoro, Rabí Akiva explicó a sus alumnos, así como una casa fue obviamente construida por un constructor y una prenda obviamente cosida por un sastre, así el mundo, que sigue un orden natural, fue obviamente creado por el creador. Con todo esto podemos ver que en la teoría que los científicos dicen y afirman, aunque son teorías, que no es algo que se pueda probar todavía, que una gran explosión, que todo cambió, el Big Bang que le llaman, ¿cierto? Aunque no está muy lejos porque también fue una explosión, pero no como ellos lo conciben. Pero sabemos que todas estas cosas fueron creadas de parte de Hashem con sus letras. Él lo hizo con las letras hebreas, son con las cuales se puede crear y con las que también podemos crear. Y entonces, esta ha sido la clase de hoy. Doy gracias a Hashem por su asistencia de ustedes, por la atención que han puesto a esta clase, por el apoyo que me han brindado y gracias al maestro también por el apoyo por esta oportunidad que me dio y sé que mañana o pasado será mejor. Muchas gracias. Si hay Baruch Hashem, preguntas, muchas gracias. yo sé que Muchas yo no. felicidades, Miguel. Felicitaciones. Gracias, gracias. Muchas gracias, Miguel. Bendiciones. Bendito sea Hashem. Muchas gracias, Baruch Miguel. Hashem, Baruch Hashem, por tu vida, Baruch por tu Hashem. alma. Gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Gracias. Miguel. Bendito sea el Señor y te lleve por el camino de la luz. Gracias, gracias. Bendiciones a todos. Baruch Hashem, A Miguel, la... gracias. Amén. Gracias, hermana Liliana, que tiempo que no le veía. Baruch Hashem, Miguel. Bendiciones, mucha luz, mucha energía positiva para ti y para todos Gracias, nosotros que vamos a aprender todos juntos. gracias, gracias. Se agradece todos sus reconocimientos de amor para con mi vida y para... Aquí aprendemos todos. Yo vuelvo a repetir, soy estudiante igual que ustedes, así que si hay alguna pregunta de algo, nuestro maestro nos ayudará también al poder responder algunas preguntas. Así que queda abierto. Se puede, quedó claro. Así que alguien iba a hablar. Así que lo del pase, maestro, si tiene algo que decir, o cerramos la transmisión. Sí, bueno, primero agradecer, Miguel, tu energía, tu preparación, todo el contenido que has compartido con nosotros. Eh, Sé que vamos a ir por más. El Eterno te siga dando gracia, sabiduría y, y bien como dices, todos vamos creciendo a la par y vamos unificándonos, pues es la misión de poder rescatar esta inmensa vasija, de poder unirnos todos en el camino de la luz. Así que felicitaciones por este día y pues bueno, hasta acá hemos llegado, yo creo, no hay preguntas, así que
ya estaríamos por hoy y con la ayuda del Creador nos estaríamos viendo el sábado a las 11 de la mañana. Así es, con más enseñanza, enriqueciendo más nuestra vasija. Así que nos vemos. Shalom a todos y que tengan una hermosa noche. Amén. Shalom, shalom. Muchas gracias. Shalom, Shalom, shalom. gracias. Shalom. Shalom, muchas Shalom, gracias. shalom con todos, hermanos.